Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe. Que Dios nos bendiga mucho en este nuevo día, que Dios nos da la oportunidad de poder compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Que tratamos de que sea lo más sencillo, que tratamos que sea lo más entendible, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero fue escrita para los hombres, o sea, para usted, para mí, para los seres humanos, a efecto de que tengamos un cabal entendimiento y podamos seguir dentro de la senda que Dios tiene marcada para nuestras vidas. No obstante, de que ese es el propósito de Dios, pues los comportamientos que nosotros vemos de manera individual, de manera familiar, de distintos grupos, de países, vemos las rencillas, las amenazas de guerra entre naciones, entre potencias, entre grandes grupos, desdicen de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y obviamente la respuesta inmediata es que no nos estamos manejando de acuerdo a la voluntad de Dios. No nos estamos manejando y por eso es que caemos en este tipo de situaciones que a la postre terminan destruyendo nuestras vidas, de distinta manera, destruyendo desde el ánimo, los sentimientos, las emociones, hasta las grandes destrucciones que nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia. Es por eso que quisiera yo compartir un mensaje basado en una de las tantas opciones que nos da la palabra de Dios para apelar un poquito al sentido común, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que son evidentes, hay leyes universales, ¿sí? Que en realidad son leyes espirituales, es decir, son dadas de parte de Dios y que a la postre tienen un cumplimiento inequívoco. Una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, que toda semilla que nosotros depositamos en la vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras omisiones inclusive, a la vuelta de la esquina, pronto, mediano o largo plazo, ¿sí? Terminan trayendo consecuencias. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con el tipo de semilla que ponemos, porque de ese tipo de semilla, pues obviamente, abundantemente la cosecha nos dará esos frutos. De tal manera que digo, eso es algo tan obvio, es tan lógico, que parecería que todos nos manejaríamos entonces con el cuidado de que esa siembra sea buena, porque lo normal, lo lógico, lo obvio es cosechar buenas cosas abundantemente. Pero la realidad no nos dice eso. La realidad no nos muestra así. Por el contrario, parece que la gente olvidó que existe esta ley universal que la podemos ver todos los días, la podemos ver en la historia de nuestras vidas, de nuestras naciones, del mundo. Sin embargo, digo, parece que la gente ha olvidado el más común de los sentidos, que es el sentido común. Y por eso vemos que tienen actitudes, o que tenemos, digo, los seres humanos, actitudes totalmente contrarias al propósito de cosechar cosas buenas, ¿sí? Y digo, esto podemos ver a nivel de familia. ¿Por qué? Porque podemos fijarnos, por ejemplo, ¿sí? De nuestro entorno social, sea de familiares, sea de amistades, podemos fijarnos en situaciones de personas, por ejemplo, de familias que ya tienen algún tiempo, ¿no? De vivir, por ejemplo, como familia, como pareja, que ya tienen hijos grandes, que ya tienen quizás nietos, y ver cuál ha sido el resultado de ellos en distintos ámbitos, ¿no? En el económico, en el emocional, en su situación familiar, en su condición de salud, podemos ver, ¿no? Entonces, yo conozco, por ejemplo, familias que, cuyos generaciones anteriores han terminado acabados postrados en una cama, con enfermedades terribles que no a todo mundo le llega y que han sido consecuencias de sus malos hábitos alimenticios o de sus malos hábitos de consumo de licor, de distintas sustancias que terminan afectando y golpeando al cuerpo, ¿no es cierto? Y he visto que eso inclusive se repite de generación en generación. El alcoholismo, por ejemplo, el tabaquismo, ¿sí? Son vicios, son decisiones que se toman, que no se piensan que a futuro pudiera dar tal o cual resultado, ¿no es cierto? Y hemos visto, digo, de generación en generación esas catástrofes. Hemos visto, por ejemplo, de generación en generación eh, familias cuyos hijos y con los hijos de los hijos, ¿sí?
no pueden conformar una familia porque terminan divorciados, porque terminan separados o simplemente son padres o madres solteros. Y eso es una conducta repetitiva. Hay quienes dicen que son cadenas de maldición, que hay que romperlas de distintas maneras. Yo no comparto mucho ese tipo de creencias. Lo que sí sé es que ante un mal ejemplo, pues la gente sigue ese mal ejemplo porque es parte de su entorno cercano. Y eso es lo que hay que evitar, lo que hay que corregir y que hay que componer. Más bien yo prefiero verlo de esa manera. Por eso digo, nosotros podemos ver el cumplimiento de esta ley universal, de esta ley espiritual, de la siembra y la cosecha, podemos ver en los resultados de personas cercanas, unas que hemos vivido cotidianamente, nos hemos visto muy seguido, u otras que nos enteramos, ¿no es cierto?, cuando conocemos de una situación y decimos, qué triunfo de esta persona, qué lindo hogar de esta, qué bonitos hijos, ¿no? Cómo se manejan gente tan buena, gente tan sana en todo el sentido de la palabra. Entonces uno dice, claro, detrás de eso hay una historia y esa historia comienza con una siembra que hoy vemos una cosecha. Entonces digo, podemos darnos cuenta de esto, una, por los resultados. Dos, porque hoy mismo nosotros podemos ver en nuestro entorno cómo se conduce la gente. Entonces podemos avisorar qué es lo que va a pasar más adelante. Sí, la gente hoy se conduce de manera totalmente irresponsable, hoy la gente procura más el deleite carnal, ¿no es cierto? La farra, los vicios, el total descuido de los principios morales, etcétera, etcétera. Entonces uno ya sabe cómo va a terminar esas personas. Y se ve gente muy cauta que son quizás juzgados, señalados, gente que tiene límites en todo su accionar, no es que está impedido, ¿no? Pero tiene límites, se maneja con prudencia. Podemos ver esto, por ejemplo, en cuanto al manejo económico, ¿no es cierto? Gente que hoy tiene y lo despilfarra y se da una vida innecesaria, pero dicen gran vida, y, sí, y despilfarra, gasta lo que tiene y lo que no tiene, y a la vuelta de la esquina están en angustias económicas, llegan a ciertas edades en las que obviamente ya no son tan productivos y no siendo productivos, pues tienen que apelar a la misericordia cuando si se hubieran manejado como aquel José de Egipto, ¿sí? Que es muy conocido hoy, aunque la gente no haya leído esa porción de la palabra de Dios, pero es muy conocido aquella historia de las vacas gordas para sostenerse en las vacas flacas, ¿no es cierto? Entonces, hay épocas, y en épocas buenas hay que tratar de atesorar, hay que tratar de solventar, hay que tratar de cubrir todo lo que es necesidad, ¿sí? Y mantener un remanente, un excedente, si es que hubiera posible, para las épocas que a todos nos llegan, ¿no es cierto? Las épocas de vacas flacas. Entonces, todo eso, digo, podemos ver, tanto en los resultados como también en lo que hoy vemos, cómo se maneja la gente tan desatinada, ¿sí? Porque nada es coincidencia en esta vida. Así que yo quiero ponerle un nombre a esta prédica, basado en una de las tantas porciones que nos da la palabra de Dios, que nos ilustra la palabra de Dios, de situaciones reales en unos casos o de parábolas que Dios nos va dando para que nosotros tengamos un claro entendimiento y no tengamos justificativo el día de mañana decir, yo no supe. No es que no supiste, es que no quisiste enterarte, ¿sí? A esta prédica yo le he llamado La razón no pide fuerza. La razón no pide fuerza. Permítame entonces entrar con el texto que me he permitido tomar, que nos sirva como respaldo de este pequeño mensaje que lo que pretende es tocar su corazón, llamar la atención de su mente, que le pare bola un poquito a la situación, a efecto de encaminarnos en lo que corresponde, ¿sí? En lo correcto. Yo tengo ya 58 años, tengo un hogar que en la semana pasada cumplí 32 años de matrimonio, una sola esposa, gracias a Dios, nos ha concedido la salud, la vida, tengo 3 hijos, tengo nietos, es decir, como que tengo un poquito de respaldo para hablar del tema, ¿sí? Tengo un camino recorrido, esa es la verdad. No digo que tengo un gran testimonio, no digo que tengo, qué barbaridad, no, que Dios me guarde, pero sí creo que tengo un poquito de autoridad por el camino recorrido en la vida. Es decir, ya fui hijo, ya fui casado, ya he sido y soy padre de familia, hoy tengo el privilegio inmenso de ser abuelo, ¿sí? Y bueno, eso a uno un poquito le da una claridad de entendimiento
E insisto, el camino recorrido nos da un poquito de autoridad para poder compartirlo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, que va a salir en pantalla, unos cuantos versículos que vamos a mencionar, del versículo 1 al versículo 8, la palabra de Dios dice así. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8, dice así. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quería que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Bueno, este es un pequeño resumen, digamos, de la historia de este rey. Para poder tener un poquito de entendimiento más, más claro, es necesario recordar que para esta época el pueblo de Dios, el Israel de Dios, se había dividido lastimosamente en dos reinados. ¿Sí? Había un reinado que se conocía como el Reino del Norte, que era el Reino de Israel, cuya capital era Samaria, y había el Reino del Sur, que era el Reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. ¿Sí? Estaban divididos estos dos reinos. Y la historia que nos cuentan, el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, nos cuentan de manera paralela. ¿Sí? Nos dicen, cuando el rey de Israel, o sea, el del reino del norte, tenía tanto tiempo de estar en el reinado, el del reino del sur tenía tanto tiempo. Y así se va manejando en relación el uno con el otro. ¿Por qué? Porque ambos eran pueblo de Dios. El uno tomó una decisión, el otro tomó otra decisión. Esas 12 tribus, que eran los hijos descendientes de Jacob, esas tribus a la postre se separaron entre 9 en el reino del norte y las otras 3 tribus, aproximadamente, más o menos, ¿sí? En el reino del sur, que era el de Judá. Este Ezequías era rey de Judá y se menciona, como lo acabamos de leer, se menciona al rey del norte también, a Oseas, ¿no? Ambos reyes y ambos reinados, por lo tanto, ambos territorios, ambos pueblos, en esa época estaban amenazados por los asirios, que habían conquistado, que habían habían conquistado a gran parte del mundo conocido de entonces y habían acabado con su gente, con sus dioses, con sus ejércitos, se habían apoderado de sus riquezas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hoy tenían un problema en común, hoy tenían un problema en común, la situación era medianamente inminente, ¿sí? Tanto un reinado como el otro reinado y sus respectivos responsables, Oseas en el norte, Ezequías en el sur, sabían de la amenaza, sabían del peligro, conocían el currículum que les venía respaldando a los asirios de conquista, de poderío, de fuerza, y obviamente ellos pues tenían que buscar cómo enfrentar esta situación. Porque cuando hay problemas, cuando hay amenazas, cuando hay dificultades, uno no puede quedarse cruzado de brazos, ¿sí? Uno no puede decir, cuando venga ahí me preocupo. Eso se llama negligencia. Y la negligencia no es parte de una persona responsable. Obviamente, de una persona cristiana, la diligencia debe ser una de las tantas características, no que nos deben adornar, sino que debemos mantener en nuestras vidas para tener una vida de victoria, ¿sí? Entonces, tenían, digo, un problema en común. Los asirios se volvieron una amenaza en ellos y luego se destaca la actitud que tuvo el rey Ezequías, rey de Judá. Dice así, por resumirlo rápidamente, que él hizo lo recto,
siguiendo el ejemplo de David, su padre. No era literalmente el rey David, su padre, sino era su ancestro, quien tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, quien a pesar de su pecado o de sus pecados, porque no tuvo uno solo, ¿sí? Trataba de siempre encaminarse, volverse a Dios, buscarle a Dios, tratar de hacer su voluntad, digo, a pesar de sus fallas y errores. Entonces dice que hizo lo recto, que trató de seguir el ejemplo de David. Dice que se despojó de las idolatrías que había en aquel entonces, había los lugares altos en donde se quemaba inciensos, a distintas cosas, imágenes y tantas de esas veneraciones, pueblos idólatras como los tenemos el día de hoy, en que ciudades buscamos lugares altos para erigir imágenes y brindarles un atributo divino, decir que son los protectores de la ciudad, etcétera, etcétera. Pues él se despojó de ese tipo de cosas porque dijo, esto no sirve de nada, esto más bien es un tropiezo. La idolatría es una abominación a Dios, de tal manera que hay que retirarlo, hay que quitarlo. No solo no hacerle caso, sino retirarlo, quitarlo, ¿sí? Y entre esas idolatrías, había una que por ancestros se podría pensar que era de bendición para el pueblo de Israel. Muchísimos años atrás, en el camino de Egipto hacia la tierra prometida, en un evento bastante sui generis y particular, Moisés erigió una serpiente de bronce, ¿sí? Que tuvo su razón de ser en su momento. Pues eso se guardó, se guardó, se guardó, y vea, nos encontramos muchísimos años después en que le han sabido venerar a esa serpiente, porque no tuvieron el entendimiento de lo que eso simbolizaba, de las circunstancias y el momento en el que fue forjada, fue creada, ¿sí? Y le veneraban. Entonces Ezequías dice, eso está mal, es una costumbre inapropiada, esto no le gusta a Dios, porque la ley de Dios dice que no hay que hacer ese tipo de cosas. Así que él decidió fundirle y le llamó cosa de bronce, Nehustán, que significa cosa de bronce. ¿Sí? No, pero ¿cómo vas a decir cosa esto si es una imagen? Son cosas creadas por nosotros los seres humanos. De tal manera que él se despojó, digo, de toda esa idolatría, esas supersticiones que son un obstáculo en la vida. Porque esas supersticiones, esas creencias de que el martes 13, que ahora hay un sinnúmero de supersticiones que las publican, las insinúan a través de las distintas revistas televisivas, ¿no es cierto? Hay un periodista, por ejemplo, acá en nuestro país, que para tratar de entender la situación de un crimen, convocó a una entrevista a una bruja, a una vidente, o sea, imagínense cómo está incrustado todo este tipo de supersticiones, de cosas, ¿no es cierto? Y eso no, bueno, yo digo acá en el país porque es la noticia más cercana que yo tengo, pero yo sé que eso pasa en todas partes. Un expresidente de nuestro país, mucho tiempo atrás, de mi época universitaria, cuando perdió una primera vuelta electoral que terminó ganando la segunda vuelta y siendo presidente de nuestro país, fue a consultar con un famoso brujo, ¿sí? Del Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya le digo, es algo que está incrustado, gente de no creer, gente que parece inteligente, gente muy capaz, gente que ha destacado en tal o cual área, pues dependen de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él dijo, no, vea, las cosas son bien claras, ¿sí? Voy a dejar de lado, fuera idolatría, fuera superstición, fuera brujería, fuera las tinieblas, y dice que acabó con todo ese tipo de cosas. Y más bien menciona lo que es correcto. Por eso le digo, la razón no pide fuerza. Dice, puso su esperanza en Dios, ¿sí? Y no se apartó de los mandamientos de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, el resultado obvio, la consecuencia de ese tipo de vida, que es una siembra, ¿no es cierto? La consecuencia de vivir conforme a la voluntad de Dios, de conocer su palabra, de guiarse bajo su palabra, de obedecerle a la palabra, ¿sí? Y de tratar de hacer las cosas que a la lógica, a la sensatez, son buenas, son correctas. Ahora hemos perdido el sentido común, como lo dije, ¿sí? Pero cuando uno apela a esta sencillez de entendimiento, que es hacer lo correcto, que es tener un buen comportamiento, que es manejarse con límites, que es no agraviar al prójimo, que es cuidar mi vida, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, etcétera, etcétera. Cosas obvias, cosas lógicas. Pues el resultado, sí, es bendición, prosperidad y satisfacción plena.
que en la vida hay problemas, dificultades, así es, o sea, el hecho de manejarse correctamente, el hecho de cuidarse, el hecho de ser respetuoso, o sea, todas aquellas cosas que hasta hace 30 años, ¿sí? Eran obvias, hoy ya no, ¿sí? Todo eso, pues traía un resultado correcto, un resultado normal, un resultado evidente que dejaba ver el proceso anterior. Bueno, eso nos dice la palabra de Dios, que es así. ¿Cuál era el problema en común aquí de los del reino del norte y del reino del sur? Una amenaza de Asiria, que era una potencia en aquel entonces y que pretendía invadir tanto el reino del norte cuanto más el reino del sur. ¿Por qué digo cuanto más el reino del sur? Porque el reino del sur, en cuanto a posesión, en cuanto a riquezas, tenía mucho más que ofrecer que el reino del norte. Bueno, pero la amenaza era para ambos. ¿Qué cree usted que pasó con el uno y con el otro? Pues unos pocos versículos posteriores, como vamos a leer apenas 2 versículos adicionales, nos muestran lo que pasó con el reino del norte y nos muestra en 2 versículos no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Y luego yo le cuento el resto de la historia de lo que le pasó al reinado del sur, ¿sí? Y dice así, mismo capítulo 18 del mismo libro de Segunda de Reyes, versículos 11 y 12, dice así. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Halal, en Abor junto al río Josán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Así de simple. Yo no sé por qué la gente hoy se hace tanto problema cuando uno le invita a la iglesia, cuando uno le dice, ve, te voy a dar una charla bíblica, te invito para que vengas a escuchar, etcétera, etcétera. No, no, yo deja nomás, yo creo en Dios a mi manera. Se hace tanto problema la gente porque el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de gloria de Cristo Jesús. Es la respuesta bíblica y la realidad. ¿Por qué la gente se niega a conocer de Dios como dice la Biblia? ¿Por qué quiere tener su Dios a su manera? Porque quiere hacer lo que le place y no lo que debe. ¿Sí? Aquí está claro. El rey Oseas, que era el rey del reino del norte llamado el reino de Israel, ¿sí? Le dije que el reino del sur, del cual Ezequías era el rey, era el reino de Judá. El reino del norte fue invadido por los asirios. Fue invadido. ¿Sí? Les cercaron, tomaron la capital, Samaria, y fueron llevados cautivos los israelitas. ¿Sí? Ese fue el resultado. ¿Por qué se sintieron desprotegidos? ¿Por qué Dios les abandonó? Pero si Dios no es Dios de Israel, más o menos lo que usted y yo solíamos decir en nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia, ¿sí? Solíamos decir, pero ¿por qué Diosito permite que me coja el carro cuando estoy chumado? Porque está chumado, no es que Dios permite, sino que es la realidad. ¿Por qué Dios permite que termine mis días en la pobreza? Porque no aprovechaste en los días que tenías la fuerza del trabajo, ¿sí? Entonces, así hay respuestas obvias. La razón no pide fuerza, ¿sí? ¿Por qué termino solo en mi vida? Porque acabaste con tu matrimonio, porque nunca pudiste sostener una relación, un pacto matrimonial, porque no pudiste crear buenos hijos, porque nunca fuiste un buen ejemplo, porque creíste que podías manejar las cosas a tu manera y que todo te salga bien y resulta que sembraste mal y lo que hoy vives es una cosecha, ¿sí? Entonces, digo, la razón no pide fuerza. Es algo tan lógico, es tan obvio. ¿Qué dice aquí? Que el rey de Asiria invadió a Israel, tomó la ciudad de Samaria, sí, y les llevó cautivos a todos ellos y les ubicó en ciertas ciudades. Y ahí dice el por qué, versículo 12. Porque no atendieron a la voz de Dios, porque no mantuvieron el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, es decir, obedecerle, seguirle, vivir para agradarle, cumplir sus mandamientos y dejemos que Dios haga las cosas que tiene que hacer, que es bendecirnos, protegernos, guardarnos, prosperarnos, sanarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Bendición tras bendición puede suceder en nuestras vidas si es que tenemos obediencia tras obediencia, sujeción tras sujeción. Por eso le digo, la razón no pide fuerza. ¿Qué pasó con los de Judá? Que el rey de Asiria también quiso invadir a Judá, también quiso tomarse Jerusalén,
también quiso hacer lo mismo que hizo con sus hermanos israelitas del norte, quiso hacer con sus hermanos judíos del sur, ¿sí? Solo que como este hombre que era el rey, hizo lo correcto, mantuvo su esperanza en Dios, quitó las abominaciones de la idolatría, de las supersticiones, de la hechicería, ¿sí? Y se manejó correctamente conforme al buen ejemplo de David. El mal ejemplo, entiendo que no lo siguió, o no en todo, porque hay personas que son buenos ejemplos en un aspecto y malos ejemplos en otro. Pues sigamos el bueno y desechemos el malo. ¿Cuál es la parte difícil de entender? Es que mis padres nunca me instruyeron espiritualmente. Sí, entonces no voy a seguir ese ejemplo, voy a seguir el bueno. Fue trabajador, fue abnegado, fue muy dispuesto, fue un incansable padre protector. Correcto, eso voy a rescatar, eso voy a apreciar, eso voy a agradecer. Pero no voy a acogerme, no. Es que como mi papá, trabajador, responsable, esforzado, se pegaba unos tragos, entonces ahora yo tengo el derecho de perderme en la vida. Oiga, ¿y el sentido común? ¿Y la sensatez? Parece que se ha perdido el sentido común, que es el más común de los sentidos. Por eso insisto, la razón no pide fuerza. ¿Cómo terminó el reino de Judá, el reino del sur? Pues también cercaron al reino del sur. También las tropas de los asirios se agolparon. Ellos ya tenían un triunfo más, aparte de todos los que habían logrado con las otras naciones, ya tenían un triunfo más. ¿Cuál? Pues les cogieron y les llevaron en cautiverio a los del reino del norte, a sus hermanos israelitas. ¿Sabe cómo terminó todo esto? En los capítulos posteriores y en el libro de Crónicas nos dice que cuando estuvieron los asirios a punto de tomar las ciudades y llevarles en cautiverio igual que a todos los otros que habían logrado someterles, sujetarles, Dios, en quien se puso la esperanza, porque dice que Él puso la esperanza en Dios, ese Dios en quien se puso la esperanza, dio la salida. Mandó un ángel al campamento de los asirios, ¿sí? Para que les consumiese. Los asirios pueden ser toda la fuerza, pueden representar toda la fuerza terrenal, todas las capacidades humanas, todo el poderío bélico humano. Eso representa a Asiria. Pero basta un ángel de parte de Dios para que cambie la historia. Y dice que este ángel visitó el campamento y mató 85,000 soldados asirios. Al día siguiente, cuando ellos se levantaron, los pocos que quedaron con vida miraron en su entorno y todo era cadáveres, todo estaba repleto de muertos. Espantados por semejante situación, se regresan a sus tierras y se refugia en uno de los templos idólatras, en uno de los templos de los falsos dioses, se refugia el rey de Asiria, entran sus propios hijos y le matan al rey de Asiria. Así terminan los enemigos del pueblo de Dios. ¿De cuál pueblo de Dios? Del que dice, yo creo en Diosito. No, del pueblo que le obedece, que hace lo recto, que pone su esperanza, que desecha todo lo que no sea de Dios y camina en el sentido correcto. Permítame darle unas 3 conclusiones obvias. ¿Por qué? Porque la razón no pide fuerza. Una, hagamos lo recto delante de Dios conforme a su palabra. Hagamos lo correcto conforme a su palabra. Es decir, cuando la sugerencia es de hacer lo correcto, no es lo correcto de acuerdo a cada criterio, porque ese es otro problemita que hoy tenemos. ¿Sí? Lo que para mí es correcto, para ti no lo es. Entonces, haz tú lo tuyo y yo hago lo mío. No, no, no. Aquí no es que yo creo esto y tú crees eso. No. Hagamos lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé que hay mucha gente temerosa de Dios. Es decir, hay gente que sí tiene apego por Dios. En este mundo de tinieblas todavía hay gente que procura la luz y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Pero no nos guiemos por nuestro propio criterio. No nos guiemos por mi corazón es fiel, mentira. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Entonces, hagamos lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo que dice aquí. Es que mi ancestro, es que mi religión, es que toda mi vida, es que eso es lo que me han dicho. Hagamos lo correcto conforme a la palabra de Dios. Primera cosa. Segunda,
Mantengamos nuestra esperanza en Dios. Yo sé que estamos viviendo y hemos vivido y no dejaremos de vivir tiempos difíciles. Es más, creo que los tiempos que vienen por delante son aún más difíciles. No sé si solo en cuestión salud, como la pandemia que nos viene afectando, sino en muchos otros aspectos. Pero dígame o no, si es un tiempo tan difícil para vivir el día de hoy, frente a la permisividad de la inmoralidad en la que se desenvuelve el mundo. Es terrible, pero nosotros debemos mantener nuestra esperanza en Dios. Mantengamos nuestra esperanza en Dios. Es decir, vamos a ser provocados a mucha cosa, vamos a ser instados para desviarnos del camino. Vamos a tener propuestas de solución, entre comillas, para enfrentar nuestros problemas, sean personales o sean mancomunados. Vea, mantengamos la esperanza en Dios. Dios es Dios, Dios vive, Dios existe, Dios existe cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Y tercero y último aspecto, permanezcamos unidos como pueblo de Dios. Es triste saber que personas que por mucho tiempo, por muchos años, a veces años, permanecieron asistiendo fielmente a una congregación, con la conducta que debe corroborar esa asistencia a la congregación, que no es solo de venir el domingo y ya, no, sino de leer la palabra durante la semana, de buscarla en oración, de tratar de manejarse dentro de los principios, de los valores cristianos que la palabra nos muestra. Gente que mantuvo una mística, si usted quiere llamarle, una mística de vida cristiana, ¿sí? Y ver cómo se alejan, cómo se apartan, cómo a la vuelta de la esquina por A o B circunstancias, sin determinar edad alguna, ¿no? Porque son muy proclives y me da una pena terrible y oro mucho, porque no es que me quedo con la pena, no, oro, clamo, mantengo mi esperanza en Dios. Y le pido por los jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Los jóvenes que tienen estos cambios tan drásticos ante un mundo tan perverso, ¿sí? Salen del colegio, todavía son buenos chicos, todavía pueden ser controlados, todavía podemos tomar cuenta de lo que hacen o no hacen nuestros hijos, al menos en parte de sus vidas. Llegan a la universidad y se contaminan del infierno mismo y comienzan a dar rienda suelta al pecado, inmoralidades sexuales, adquieren vicios, adquieren otro tipo de lenguaje, se prestan para todo. Es terrible, es terrible. Y obviamente cuando van adquiriendo ese tipo de actitudes, de costumbres, ¿sí? Se van alejando de la iglesia, se van alejando de la iglesia. Por eso, permanezcamos unidos como pueblo de Dios. Asistamos a la iglesia, estemos pendientes de estos videos, leamos la palabra de Dios. Si veo que alguna cosa está media rara, una llamada a su líder espiritual, a su pastor, ¿sí? O a un líder que usted tenga plenamente identificado en la iglesia, que valga la pena acudir a él también, porque ahora hasta los liderazgos son un peligro y una amenaza. ¿Sí? Tenemos problemas en el matrimonio, tengo problemas con mi hijo, quisiera que hable con usted, ayudémonos, mantengámonos unidos, porque si Dios nos dijo que vamos a ser más que vencedores, pues vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga poderosamente en su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Dios y gloria. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.